Buenos días, chicos, buenos días. Vamos a empezar con la materia de derechos humanos. Hoy vamos a tocar el tema de historia de los derechos humanos. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el concepto histórico de los derechos humanos, porque nosotros actualmente conocemos los derechos tal cual como están establecidos en nuestra Constitución. Pero, ¿qué pasaba antes de que estos existieran? Bueno, pues más que nada en la historia de la humanidad, perdón, no existía como tal los derechos humanos. Estos poco a poco fueron introduciéndose según la evolución del ser humano. Más que nada, la evolución de los derechos humanos va relacionada con las luchas constantes por acceder a niveles de vida y convivencia basados en un principio de respeto a la dignidad humana. Porque anteriormente, si vemos antecedentes históricos como guerras, colonizaciones, etcétera, no existía como tal un respeto a la humanidad o a las personas que vivían en esos lugares que habían sido invadidos. Entonces, comienza con estas luchas constantes, la gente empieza a ver una necesidad de tener algo que haga que respeten los derechos de todos como iguales, ¿no? Entonces, más que nada, en esencia, el objeto de los derechos humanos es poner un dique a la actuación estatal en el marco de la aplicación de la ley y estableciendo un espacio mínimo de facultades, posibilidades y oportunidades que propician la vida social del ser humano, de tal suerte que el respeto a los derechos humanos bien puede ser el indicador para medir en qué grado las formas de organización social están a la altura del espíritu del hombre. Entonces, más que nada, era como buscar esa parte de que se fueran respetadas las personas por lo que eran y además tener un grado en donde podían ellos medir cuál era ese nivel de satisfacción del que todos debían de gozar, ¿no? La concepción filosófica de los derechos humanos pues viene desde el siglo XIX, incluso un poco antes. eh, Hay antecedentes históricos, por ejemplo, el Código Hammurabi, la religión, etcétera, que ya manejaban ciertos aspectos de derechos, pero poco a poco se fueron estableciendo lo que hoy venimos conociendo como los derechos humanos. Entonces, sin embargo, el concepto jurídico de derechos humanos pues no tiene mucho tiempo, relativamente es joven y aproximadamente en 1948, cuando se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es cuando al fin se llega a un consenso mundial acerca del término y no hablamos de un derecho, sino acerca de lo que es el significado de derechos humanos. Para poder comprender el proceso de positivización de los derechos humanos en el tránsito de la modernidad, es decir, es el proceso que tuvo que pasar desde antes hasta lo que conocemos actualmente, pues es necesario que nosotros investiguemos sobre los siglos XVII y XVIII. Más que nada porque ahí hay una lucha interna en cuestión a los derechos humanos con una fuerte situación en lo que era la monarquía absoluta. Es decir, anteriormente, antes de lo que hoy conocemos como el estado de libertad, antes lo que existía para gobernar a los países eran imperios, eran monarquías, era todo lo relacionado con reyes, etcétera, ¿no? O con una... eh, no un absolutismo ni un régimen como tal, sino como una persona que manejaba todo lo que era en cuestión política del país, ¿no? Entonces, todo era relacionado o todo se iba hacia una sola persona, ¿verdad? Mm. Entonces, de esta manera, en ese siglo empieza a haber choques o luchas en cuestión a lo que se conocía como la monarquía. Estaba la gente pues un poco en desacuerdo en cómo se llevaba todo este aspecto de los derechos, ¿no? Porque si tú pertenecías a un grupo burgués y estabas metido en los círculos políticos, pues podías gozar pues de ciertos derechos, pero si eras una persona, voy a utilizar esta palabra que no debo, de la prole, del proletariado, pues en pocas palabras, de un campesino, etcétera, pues no podías acceder a estos derechos y más aparte, eras vulnerado en ciertas situaciones. Un claro ejemplo es
que, digamos, en una comunidad con una persona a cargo, ellos cobraban un cierto impuesto. Digamos, si el productor o el campesino producía su campo el 100% de maíz, tenía que entregar el 60% a la persona encargada de ese establecimiento humano, ¿no? No tengo idea en cómo se les refería a ellos, pero digamos que había ciertas personas que se encargaban de esas zonas en cuestión de, digamos, la administración de la zona, pero a las personas que habitaban ahí pues se les cobraba un cierto impuesto. Y aunque no existía como tal un precio, ellos veían la manera pues de cobrarles. Entonces la gente empezó a entrar en desacuerdo y empezaron a decir, bueno, pues esto no me gusta, yo quiero algo diferente. Y es ahí donde comienzan estos choques en cuestión de lo que querían y lo que se hacía. Bueno, entonces el punto de partida era ese desacuerdo, perdón, y la imposibilidad de desarrollar planteamientos individualistas de la burguesía en un marco político cerrado. Es lo que les comento, que la burguesía estaba muy metida en la parte política, pero era un grupo demasiado cerrado, no cualquiera podía entrar. De esta forma, pues comienzan a surgir ciertas filosofías derivadas al rechazo hacia el poder absoluto. La evolución de esta filosofía inicial, junto con los cambios históricos y los procesos de positivización e internalización, llevó a la construcción, pues, de estas ideas que ya se venían gestionando o incubando en las personas. Llevó a lo que viene siendo la construcción de los derechos humanos desde los primeros modelos, pues que era el liberal, el inglés, el francés y americano, hasta lo que hoy conocemos como derechos humanos. El modelo inglés se construyó a partir de los ataques de lo que eran sujetos los ingleses en sus libertades y privilegios. Más que nada ellos pues veían ciertas situaciones que también no les parecían y empezaron a movilizarse, ¿no? Es decir, empezaron a responder a la necesidad de salvaguardar a las personas frente a las constantes agresiones que ellos sufrían en el ejercicio de sus derechos, porque si ellos decidían hacer algo y a una de las personas dentro de la burguesía o dentro de la política no les parecía, pues todos sus derechos eran vulnerados y hacían lo posible para que no pudieran ejercerlos, ¿no? Después de su revolución del modelo inglés, logra suprimir la monarquía absoluta y ellos instauraron un régimen parlamentario en el que se repartían las funciones públicas entre el rey, la Cámara de los Lores, que así lo llamaban, y la Cámara de los Comunes, que es lo que podríamos ver con lo que es el manejo de los derechos actualmente en México. Si se fijan, todas las decisiones en el país no caen nada más con el presidente, tienen que ir también a la Cámara de Diputados y a varios espacios en donde debe de pasar una revisión para poder modificar ciertas leyes o aplicar nuevas leyes o requerimientos, ¿no? Entonces, en ese modelo inglés se instauraron estas funciones que recordemos, lo voy a repetir, era el rey, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Entonces ellos en la Carta Inglesa de 1215, que fue un producto de una protesta contra el gobierno arbitrario del rey Juan sin tierra, los abusos que cometía el rey en aquella época pues se reflejaban en el incremento de obligaciones feudales, que es lo que les decía anteriormente, esos cobros que se hacían como tipo los impuestos, ¿no? Que ahí los llamaban diferente, en este caso obligaciones feudales o tributos, pero es como lo que conocemos actualmente como impuesto. Entonces, también se daba el incremento de los impuestos y había una disminución de los derechos y los privilegios de las personas. Se trataba entonces de propiciar un pacto entre el rey y la nobleza mediante el que se limitaran los poderes del monarca a través de la consagración de estos determinados derechos feudales. Y en este documento se dio gran importancia a la protección de los derechos individuales.
Al hacer referencia al modelo inglés de derechos fundamentales es necesario mencionar pues la ley de habeas corpus de 1679, así como el texto de Bill of Rights promulgado el 16 de diciembre de 1689. Más que nada, con el triunfo de la llamada gloriosa revolución, perdón, estos modelos hablaban un poco de cómo se debía de llevar la parte o esa mediación de los derechos, ¿no? Bueno, entonces con el triunfo de la gloriosa revolución, en el primero de estos documentos es en donde los derechos de la libertad encuentran su mayor fundamento. Y los abogados de aquel entonces pues recurrían a este escrito, el de habeas corpus, cuando la libertad del sujeto estaba amenazada, ya sea por el despotismo de los reyes, o cualquier situación, esto en el siglo XVI. Es decir, que para evitar que las aprehensiones arbitrarias se dieran, pues se iba directamente a ese documento para ver qué se podía realizar. Fue en este siglo entonces cuando se conformó la tutela procesal de la libertad personal del habeas corpus, la cual procedía inclusive contra órdenes de aprehensión dictadas por el rey, es decir, lo que hoy podremos conocer como... Ay, está... Se me va el nombre, discúlpenme. No es una carta, ya ven que cuando quieren procesar a alguien, ellos... amparo. Ellos meten un amparo para que no los puedan procesar. Hagan de cuenta que el habeas corpus podría utilizarse de cierta manera como eso, como el amparo, ¿no? Entonces, ellos acudían al habeas corpus para proceder contra las órdenes de aprehensión que el rey daba y con excepción de las detecciones por delitos graves. O sea que si era un delito grave, pues no entraba el habeas corpus. Ya sea estos delitos graves mencionados como alta traición o deudas de carácter civil. Por su parte, pues el rasgo distintivo del otro documento, el Bills of Rights, fue el que concebía las libertades como generales en el ámbito de los derechos públicos. En este documento se da el resultado de la lucha del pueblo inglés contra el absolutismo de Jacobo II, que también fue uno de sus gobernantes. Bueno, y a pesar de que estos textos pues hablaban de ciertos derechos, no se pueden mencionar o no se pueden tomar como una verdadera declaración de los derechos humanos, porque pues eran los principios todavía le faltaban muchas situaciones o muchos conceptos o muchas características para poderse de verdad llamar derechos humanos. Entonces, más que nada, es como poner un límite al poder que se tenía. Pero no todos podían acceder a esto, era dependiendo, porque de todos modos no abarcaba a toda la gente, sino que de igual manera solo unos cuantos podían acceder a este tipo de derechos, ¿no? Además de pues que carecía en cuestión, pues sí, de la generalidad y abstracción de características, porque igual a lo mejor si era una persona del campo, a lo mejor una persona del campo con ciertas influencias puede que sí le apoyaran, pero si era una persona que a lo mejor un obrero simple, sin conexiones, a lo mejor no le apoyaban para poder llevar un proceso legal como tal, para poder proteger sus derechos y saber si lo estaban acusando injustamente o no. Pero más que nada, pues estos textos pues sí tienen un valor de antecedentes en cuanto a lo que eran los derechos humanos, porque pues son los comienzos ¿no? A partir de 1763 pues empieza a notarse un sentimiento de oposición pues a la corona británica en las 13 colonias inglesas de América del Norte. En 1774 pues empezó a celebrar un primer congreso continental integrado por miembros de estas colonias, el cual redactó e hizo llegar a Gran Bretaña un sinnúmero de quejas en contra del imperio, porque pues ellos veían ciertas situaciones que de igual manera pues no les parecían. Recordemos que las colonias estaban abajo, es decir, el imperio era el que estaba en la punta y las colonias debían de obedecer lo que el imperio decía. Por lo tanto, ahí se redactan pues ciertas situaciones que ellos habían notado, ¿no?
Y entonces aquí nos dice, pues, quejas en contra del imperio. La voluntad de autonomía, porque ellos querían o deseaban poder tener autonomía en las decisiones que querían, y esta fue rechazada por Jorge III. Esto provoca una guerra civil al término de la cual pues las colonias, fueron convertidas en estado y se dota de una constitución que sustituyó la carta colonial. Al momento de que pues la guerra llega a su punto clímax, pues las colonias pues por fin pudieron tener esas libertades que más deseaban, perdón. Y en este caso, pues convertirse en Estado era una de ellas, porque así ellos podían hacerse cargo de su propia autonomía. La Constitución de Virginia de 1776 pues es considerada la primera declaración completa de los derechos humanos del hombre. En este documento fue aprobado por la convención reunida en Williamsburgo del 29 de junio de 1776, y esta sirve como modelo pues para el resto de los países norteamericanos, porque esta cuestión de los derechos no empezó digamos, de manera espontánea, sino que empezó de poco a poco. Primero con una de las guerras que yo puedo reconocer sería la Revolución Francesa, después la de Gran Bretaña, la de los ingleses, la de Estados Unidos, y así poco a poco todos empiezan a verse en esa necesidad de que cada país sea autónomo, que pueda tener derechos cada ciudadano y que no fuera necesario rendirle cuentas a otro país o estar bajo un régimen absolutista. Entonces, pues ya tomando en cuenta todos estos antecedentes, cada país pues comienza a agarrar la cuestión de cómo sobrellevar la parte de la gobernanza de cada país, ¿no? Bueno, 3 semanas después de que pasó lo de la reunión de Williamsburgo, en el modelo que estaban tomando los norteamericanos, esta Constitución de Virginia más que nada, 3 semanas después, el 4 de julio del 76, pues aprobaron la Declaración de Independencia de las Colonias Americanas. Esto ya en pues sí, en América. Iba a decir Estados Unidos, pero no. Recordemos que para ese entonces Estados Unidos todavía no está tan conformado como actualmente está. Bueno, esta declaración pues la redactó Thomas Jefferson, y en su texto decía que todos los hombres nacen libres y dotados de ciertos derechos inalineables. Durante este año los opositores durante este año y los posteriores, las 13 colonias de la inicial Confederación hacen también declaraciones parecidas a la de Virginia. En algunos textos de las colonias ya estaban presentes la idea de la supremacía de la Constitución sobre la legislación y por siguiente el rechazo de la idea británica de la autoridad suprema del Parlamento. Bueno, recordemos que en lo que era Norteamérica, había lo que era la esclavitud a las personas afrodescendientes o a los afroamericanos. Entonces, ahí al momento de que se establece la Declaración de Independencia, recordemos que no todos estaban de acuerdo, sí tenía opositores y hubo una división pues sí, en la manera de gobernar de Norteamérica. Mientras la mitad del país decía o estar bajo un régimen, la otra mitad de otro. Y dentro de una de esas mitades, pues unos querían seguir bajo el mismo manejo de la esclavitud, mientras que los otros preferían ya empezar a proteger los derechos de todos, que igual es algo que poco a poco fue cambiando, no es como de que de la noche a la mañana todos tienen derecho y todos son aceptados como tal, y lo hemos estado viendo todavía en la actualidad, que hay muchos derechos que sí se aceptan y hay otros que todavía les falta mucho. Digo, no nos veamos lejos. Antes, el derecho al voto hacia las mujeres, pues no era aceptado en todos los países. Fue hasta que poco a poco fueron aceptando la parte de que también las mujeres podían decidir en cuestión de quién querían que gobernara su país. Otro de los derechos a lo mejor que también se está viendo que poco a poco va cambiando
es el derecho de las familias más diversas, ¿no? Que antes era muy mal visto ver a familias con dos integrantes del mismo sexo y hoy ha ido cambiando poco a poco y no en todo el mundo, sino en ciertos países lo han aceptado de manera más ¿cómo decirlo?, más amigable, y mientras que en otros países se ve un rechazo total. Y no nos vamos lejos, México no es uno de los países que avance de manera rápida en la parte de los derechos. Poco a poco, pues sí han ido cambiando ciertos derechos, pero todavía nos falta mucho en el margen de ellos, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, pues ahí va, ¿no? Agarran de modelo la Constitución de Virginia, la agarra a Norteamérica y luego de ahí pasa al modelo francés. Lo que pasa es que con la Revolución Francesa comenzaron ellos a observar ciertos modelos en cuestión a los derechos. Entonces, hay una gran diferencia entre el modelo francés y el inglés, porque uno es producto de una situación revolucionaria y no de una reforma. También difieren del modelo, americano, porque este último implica el nacimiento de un nuevo Estado independiente, mientras que Francia continuó con la tradición política unitaria que arrancaba o que arranca del tránsito a la modernidad. Sea como fuere, pues la Declaración Francesa de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano de 1789 es considerada como el documento revolucionario burgués por excelencia, en tanto supone una nueva concepción de la relación entre Estado y los ciudadanos que viene a poner un relieve en su propio contenido. Porque bueno, a pesar de que en Francia se da la parte o el movimiento, ellos no se alejaron tanto de la manera de gobierno que ellos ya tenían. O sea, ellos siguieron en su misma línea. Pero hubo otros estados, como lo fue América, que era colonia, fue una colonia, que al momento de llevar su revolución se volvió independiente. Entonces, cada país lo va agarrando diferente. A eso es a lo que quiero llegar. Cada país fue agarrando diferente la concepción de los derechos, pero esas diferencias fue lo que fueron formando el día de hoy, lo que podríamos conocer como derechos mundiales, ¿no? Hay ciertos derechos, por ejemplo, en la ONU que nos manejan, en donde ya no son derechos de un solo país, sino que todos deben de compartir esta parte de los derechos. Voy a dejarle hasta aquí porque este tema es muy amplio, para después ir con los siguientes temas. Como actividad va a quedar investigar lo que es la monarquía del siglo XVII y XVIII, ¿va? Eso es lo que va a quedar como tarea para el día de hoy. Y hacer un resumen del video que acaban de ver, ¿sí? Que les estoy mandando. Eso va a quedar como tarea, el resumen y su investigación. No tenemos una hora límite como tal. O sea, tenemos desde ahorita, desde que comienza la clase, hasta las 10 de la noche para que ustedes puedan subir su actividad a Classroom. Después de esa hora, sus actividades van valiendo más puntos. Que si se les fue internet, bueno, pues pueden tomar una captura de pantalla y subirlo a Classroom. Classroom no gasta tantos datos. Que si no puedo subir la tarea por X o Y razón, pues mándasela a alguien o busca una manera de mandarla de manera distinta. Y les digo, captura de pantalla, fotografía, etcétera. Siempre hay maneras de hacer las actividades, ¿va? Entonces, por favor, como esta clase va a ser en línea, pues no va a haber necesidad de excusas porque vamos a tener bastante tiempo para hacer las actividades, ¿ok? Entonces, bueno, quedo al pendiente de ustedes por cualquier cosa y nos vemos mañana con otro video. Les voy a estar mandando constantemente videos, chicos, ¿sale? Buen día, bye.